Vamos, vamos a ver otra clase. Vamos a ver. Hola chicos, vamos a continuar con la siguiente clase, que vamos a ver las derivadas parciales. Las derivadas parciales es bastante fácil, ¿no? Es básicamente derivar, como ustedes saben, nada más que van a considerar vamos a derivar para más variables, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Básicamente, si derivo con respecto de x, debo dejar y constante o viceversa. Y aquí están algunas definiciones. Esta es la definición del límite, que ustedes ya se la saben o ya la han visto por lo menos. Y aquí existe una notación de que la derivada en el libro la escriben como f un subíndice x, y eso quiere decir la derivada parcial de f con respecto de x. Aquí están las formas con las que yo puedo escribir una derivada parcial. Aquí se llama parcial porque depende de dos variables. Hay derivadas totales, por ejemplo de f de x, y hay derivadas parciales, que quiere decir cuando tengo más de dos variables, f, x, y. Entonces es importante que las totales es cuando tengo solamente una variable, y las parciales es cuando tengo más de dos variables, o bueno, más de una variable. Entonces aquí están las notaciones. También les pido que ustedes lean el libro y vean, ¿no? Chequen los ejercicios, que también lo estamos resolviendo, pero también es importante que ustedes lo chequen, y súper importante que yo les recomiendo que compren un cuaderno y tomen sus notas, ¿no? Hagan sus ejercicios y tomen sus notas. No se queden solamente de que vi el video y ya me quedó claro en ese momento. Se les va a olvidar, ¿eh? Si no lo escriben. Yo si no escribo, aunque diga súper claro, ya en 2 semanas, quién sabe qué hice, ¿verdad? Entonces, si yo no lo escribo, para mí se me olvida. Entonces, les recomiendo que lo hagan. Vamos a hacer este ejercicio. Dice que determine la derivada parcial de la función con respecto de x y y. Y después las evalúe en 2, en x igual a 2 y y es igual a 1. Bueno, primero, tal vez los hice bolas, pero me pide que calcule f de x y me pide que calcule f de y. Es decir, me pide que calcule la derivada de f con respecto de x y la derivada parcial de f con respecto de y. Es lo que me pide. Y ya que las tenga derivadas, voy a hacer x es igual a 2 y y es igual a 1. Es lo que nos dice el ejercicio. Entonces es muy fácil. Entonces por un lado, f, derivada parcial de f, bueno, lo voy a escribir así corto, f de x, voy a agarrar la función y derivo con respecto a x. Entonces aquí será 3x cuadrada más 2x, ¿verdad? La y no le voy a hacer nada, se toma como una constante, es como si fuera un número cualquiera, menos, obviamente aquí tengo 2y cuadrada, eso no depende de x y se hace 0, se toma como si fuera una constante el último término. Eso es la derivada de f con respecto de x. Por otro lado, la derivada de f con respecto a y. Ahora la x se toma como constante, entonces la primera se hace 0, es una x cúbica, no depende de y, 0, sería 3x cuadrada y cuadrada, ¿verdad? Menos 4y. Y esa sería la derivada. Me estoy yendo un poquito más rápido en este caso porque me imagino que ya saben derivar polinomios, ¿no? Entonces es algo muy fácil. Si no, les pido también que lo chequen. El siguiente punto es evaluar. Entonces f de x 2,1 es igual a, bueno, aquí lo voy a sustituir, sería 3 por 4, porque x es igual a 2, más, tal vez lo voy a escribir completo, no voy a hacer que no se entienda, sería un 2 al cuadrado más 2 por 2, porque x es igual a 2, por 1 al cubo, ¿verdad? ¿Qué más podría ser? Bueno, sigue la otra, f de y de 2,1, lo voy a sustituir, sería 3 por... siento que... sí está bien, x al cuadrado, a ver si no me equivoqué, ¿verdad?
no, la x vale 2, sería 2 al cuadrado por y que vale 1. Lo voy a escribir más menos, aquí este es un menos 4 por 1. Ok. Y esto voy a utilizar otra vez Maple como calculadora. Bueno, voy a ver si no me equivoqué. Este es el ejercicio pasado. Vamos a hacer aquí otra. Voy a poner el ejemplo. Sí, bueno, este es el 1 de la siguiente clase, ¿verdad? Ok, vamos. Bueno, voy a hacer esa operación y voy a ver que lo resuelva la computadora y a ver si no nos equivocamos. Entonces, a ver, vamos a escribirlo por acá y bueno, vamos a ver. Aquí está, no me gusta cómo se está viendo. Ok, aquí tengo bueno, hay dos formas en Maple para hacer esta sustitución. Por ejemplo, lo voy a hacer en la computadora. Iba a poner el 3, 2 al cuadrado, pero creo que no tiene chiste. Vamos a hacerlo desde cero. Entonces, aquí en Maple ustedes tienen que definir una función. Digamos, EQ, digamos, siempre pongo yo EQ, que es equation, pero EQ es igual a la ecuación que de interés. X al cubo más x al cuadrado por y al cuadrado. No, aquí no lo bajé. Es por y cúbica menos 2 por y al cuadrado. Tengo esa ecuación, entonces tengo que sacar la derivada. Entonces aquí es diff de EQ con respecto de x. Y esto le voy a llamar fx. ¿Sí? Lo voy a llamar así. Es 2 puntos igual para hacer esa definición. Entonces, por un lado vemos que aquí me equivoqué. A ver. No, está bien escrito. No me equivoqué. Nada más está volteado, ¿no? Están invertidos estas cantidades. Dije, me equivoqué. Pero no, están invertidos. Entonces, esa la tenemos bien. Vamos a sacar con respecto de y. Aquí está. Y nos da esta cantidad, que también estamos correctos. Estoy verificando. Y el siguiente paso es hacer la sustitución. Entonces, para sustituir nosotros es subs. Abro paréntesis y aquí las variables. X es igual a 2, y es igual a 1. Y aquí voy a poner la ecuación que yo quiero sustituir, que es fx. Nos da 16. Y también quiero sustituir la y 16 y 8. Entonces aquí tenemos esto 16 y esto 8. Y tenemos esas derivadas parciales. Se fijan, es bastante fácil, ¿no? Vamos a este ejemplo 2. Ejemplo 2 nos piden sacar la derivada de la función con respecto de x y y, después evaluar en x igual a 1 y y igual a 1. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que f de x es igual a, la 4 es una constante, es menos 2x, ¿verdad? Aquí tenemos este término que se hace 0 con respecto de x. La derivada con respecto de y, el 4 es una constante, el menos la x cuadrada es una constante y aquí sería un menos 4y cuadrada. El siguiente paso es hacer la sustitución. Entonces, f de x evaluada en 1,1 es igual a menos 2 y f de y en 1,1 es igual a menos 4, ¿no? Súper fácil. Bueno, las derivadas en cuestión, o sea, dice interprete las pendientes, ¿no? Directamente las pendientes es las derivadas ya evaluadas, ¿no? Esos son los valores de las pendientes. El libro hace unas gráficas que les recomiendo que vean, ¿no? También las gráficas donde están esos planos y todo, ¿no? En la siguiente clase tal vez hacemos gráficas en Maple, pero no, bueno, tal vez. El curso no es de Maple, obviamente. Aquí lo que me gusta es que esto los puedo hacer, minimizar. Entonces, y se hacen presionando este botoncito. Y aquí lo tengo, que es ejemplo 2.
Ejemplo 2, nada más este ejercicio está muy sencillo, pero bueno, vamos a ver si no me equivoqué. Sería EQ es igual a 4 menos X al cuadrado menos 2 por Y. Yo soy investigador aparte pues, de profesor. Y bueno, yo sí, típicamente, bueno, a mí me gusta mucho el cálculo, pero yo siempre verifico mis cosas con otro programa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, me ha dado la sorpresa de que hay cosas muy sencillas y uno está trabajando y, y de repente uno se equivoca en cosas muy básicas y ya tienes todo un programa o un artículo mal hecho por un descuido, ¿no? Entonces, siempre me gusta como verificar, ¿no? O hacerlo 2 veces desde cero. Pero bueno, aquí tenemos este programa que nos puede ayudar. Entonces, la ecuación que definimos como EQ la derivo con respecto de X. Luego tengo la función, voy a copiarlo, hago la derivada con respecto de Y, todo perfecto. Ay, de hecho, fíjense que me equivoqué, ¿verdad? Aquí, miren, que les digo. Ahí ya me había equivocado. Me imagino que muchos se dieron cuenta que tenía eso mal. Y entonces, y de hecho hasta me equivoqué en la evaluación. Imagínense. Aquí uno, no sé por qué. No sé ni qué pensé. Pero aquí este sería pues menos 4, ¿no? Entonces me equivoqué mucho esta vez. Entonces, aquí esto va a ser una f de x. F de aquí puse de x. Sería f de x. Y f de y. Nada más para definirlas. Perfecto. Y el siguiente punto es la sustitución de subs. Lo voy a copiar, ¿no? Aquí lo tengo ya escrito. Vamos a ponerlo esto así. Bueno, y lo pongo acá. Y aquí es 1, 1. Este es el menos 2, que pues si no me equivoqué. Y en el otro, quién sabe por qué puse menos 1, quién sabe. Y aquí sería de y. Es este menos 4. Y ahí está. Hoy puse otra vez menos 1. Ya no sé qué puse. No sé si lo había borrado. Quién sabe. No sé qué estoy haciendo. Aquí llevo es menos 4. No sé. Quién sabe. No sé si lo volví a escribir menos 1 cuando vi que estaba en error. Pero bueno, ahí están los resultados. Me imagino que ustedes se dieron cuenta luego. Ok, vamos con el ejemplo 3. Aquí agregué algunas fórmulas que pensé que pues, se pudieran utilizar, pero creo que la del cociente no se necesitaba, pero bueno, ya la puse. Ahí están algunas reglas que podíamos necesitar. Entonces nos piden que derivemos eso. Vamos a hacer la primera. Sería la derivada. Vamos a poner f de x, que sería la derivada parcial con respecto de x del seno de... Lo voy a simplificar, tal vez esto ayude. ¿Ustedes cómo derivarían esto? O sea, aquí parece como que ya estamos complicando las cosas, pero ¿cómo derivarían a por x? Ustedes, ¿no? A por x. Y aquí voy a suponer, obviamente, que a es igual a 1 entre x más y. Acuérdense que en derivadas parciales estamos haciendo constante la y. ¿Sí? Entonces yo podría pensar algo así. Entonces, si se fijan, esto ya no tiene chiste. La derivada de esto sería, bueno, tiene chiste. No tiene chiste si no te acuerdas cómo derivar. Obviamente, espero que hayan aprendido a derivar bien en una, ¿no? En una variable. Si no, sí, les va a costar mucho trabajo el curso, pero bueno, pueden repasar. Entonces, la derivada de esta sería a coseno de ax. Esa sería la derivada. Entonces básicamente esto es igual a 1 sobre x. ¿Cuál x? Vamos a borrar esto. Sería el coseno, abro paréntesis, de x entre 1 más y, que divide a 1. ¿Cuál 1? Es 1 más y. ¿Sí? Esa sería ese resultado. Vamos a la derivada con respecto de y. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Ustedes aquí, esta tal vez podría estar más difícil, ¿no? No es tan fácil como el anterior, pero bueno, la voy a escribir completa. Sería el seno de... Acuérdense que la x aquí en este caso sería como una constante, como un 1, 3, lo que sea. Entonces sería así. Entonces aquí se aplica la regla de la cadena. Entonces,
sería la derivada, digamos, empiezo con la derivada interna. La derivada interna de esto, digamos, tengo que derivar lo que está adentro del argumento. Entonces aquí tenemos dos funciones. Una función que es x entre 1 más y, y otra función que la abarca, que es una el seno, ¿verdad? Es como decir que tengo un f por una g, ¿sí? Tengo dos funciones. Voy a ponerlo así, ¿no? F por una x, y. Tengo dos funciones, una g y una f. Están haciendo así, ¿no? Aquí la g sería 1 entre x más y la función f sería, por ejemplo, el seno, ¿no? La función externa. El paso que ustedes deben de hacer, si se acuerdan cómo derivar con regla de la cadena, es empezar a derivar desde adentro. ¿Sí? Desde adentro. ¿Qué me refiero? Voy a escribirlo por acá. Ustedes, ¿cómo empiezo con la derivada interna? Estamos derivando con respecto a y, obviamente. Esto es una x de 1 más y, así, ¿verdad? Aquí, bueno, tal vez podría aplicar la del cociente de alguna manera. A mí no me gusta tanto aplicar esta, pero la voy a aplicar. Puedo aplicar otras reglas, pero voy a hacer la del cociente, ¿sí? El cociente, tal vez esta fórmula la voy a escribir aquí arriba, con otro color. Aquí, para estar viendo aquí directamente la fórmula. Entonces tengo que hacer la derivada parcial de esta cantidad. Sería con respecto a y, ¿verdad? Y de... Esta es la función interna. Bueno, entonces esto me dice que agarre el denominador y... Si fijan, suelo inventar potencias, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno. Dice que el denominador, que es g, lo eleve al cuadrado. Entonces básicamente esto es 1 más y. Voy a utilizar el rojo. Ya utilicé el rojo, sería 1 más y. Y todo esto al cuadrado, ¿verdad? Luego dice que agarre la g, que es el denominador, y lo escriba 1 más y, ¿verdad? Luego dice que agarre la función y la derive con respecto a la variable de interés. Entonces debo agarrar el numerador y lo debo derivar con respecto de y. Acuérdense que estamos derivando con respecto de y. En este caso, es x, no tiene y, entonces aquí se pondría 0. O sea, x no tiene ninguna y, entonces es como una constante y no se hace nada, ¿no? Luego se le resta. Se escribe menos lo que vale el numerador, que es x, y se multiplica por la derivada del denominador, que en este caso es 1. Lo voy a dejar así, ¿no? La derivada de 1 más y con respecto de y es 1. Tengo así. Entonces esto me queda x entre 1 más y cuadrada. Tengo ese resultado. Entonces tengo esa derivada interna. Lo voy a escribir aquí. Sería x, bueno, sí, con ese color, x1, y de hecho aquí está mal, ¿verdad? Me faltó cerrar ese paréntesis, más y al cuadrado. Perfecto, ahí tengo la derivada interna. Después voy a derivar la derivada externa, o sea, debo derivar simplemente el seno, por ejemplo, de y. ¿Cuál es la derivada del seno de y? Es el coseno. Es el coseno, la derivada del seno es el coseno y se pone el mismo argumento, ¿verdad? Y esta sería la solución. Aquí en este caso no me pide evaluar, ¿no? Vamos a ver si no me equivoqué, ¿verdad? En la otra estaba muy fácil y me equivoqué. Vamos, este es el ejemplo 3. Vamos, ay careta, aquí estoy haciendo zoom. Vamos para acá. Vamos a la de comprobación. Vamos a hacer aquí otra pestañita. Ahí no la hizo. Aquí está, ejemplo 3. En el ejemplo 3, vamos a ver, escribo la EQ, dos puntos, igual, el seno, el programa está en inglés, el sinus de 1 más y, así, ¿verdad? Luego me dice que derive, sería diff de EQ con respecto de X.
me da esta cantidad que vamos a ver cuando nos dio. Ahí caray, me dice. Ok. Y perfecto, es una cantidad que ya nos dio. Ahora vamos a sacar la otra. If de EQ con respecto de Y. Esta puede ser la más complicada. Aquí hay un signo menos que a mí no me está dando. Vamos a ver por qué. Mira. Les digo, siempre hay que tener cuidado. Es aquí un menos, ¿verdad? Que me lo comí. Aquí está ese menos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me gusta del programa es que pues, obviamente me equivoco en clase y mis alumnos me corrigen, pero aquí uno está solo, ¿verdad? Entonces, si fijan también se me va la onda, ¿no? Entonces, aquí me faltó aquí estaba un menos, que aquí no me lo salté. Y entonces aquí un menos y ya coincide con el programa. Y bueno, ahí está. Perfecto, sí, yo lo acabé un poquito diferente, pero es totalmente equivalente. Vamos al ejemplo 4. Nos dice que derivemos z con respecto de x de manera implícita, z y y. Perdón, la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. Entonces lo que podríamos hacer es de la ecuación que nos están dando, de esta ecuación, tendríamos que despejar z. Y una vez despejado z, se deriva con respecto de x y y. Aquí el problema es que z está al cubo y sería complicado de despejar. Entonces, al igual como ustedes hacían en ecuaciones de una variable, el procedimiento es derivar implícitamente. Y ustedes lo van a hacer exactamente igual como lo aprendieron en el curso pasado. La derivación implícita es básicamente igual. Entonces, vamos a definir una f, una nueva función. Una f que es la que vamos a derivar. Al no poder despejar z, vamos a definir una f que depende de x, y, z. Esto es igual a una y cúbica más y. Aquí tengo una x, y cúbica más z, z cúbica. Con que la z debe depender de x y y, porque aquí nos está diciendo que existen esas derivadas. Más 6xyz menos 1, ¿no? Ya tengo una nueva ecuación a partir de la anterior. Entonces esa f es la que vamos a derivar. La derivada de f con respecto de x es igual. Aquí debo derivar implícitamente como ustedes lo aprendieron en su curso. Entonces sería, curso anterior, sería un 3x cuadrada. La y no tiene x, entonces es 0. Sería aquí más 3 z cuadrada. O sea, ustedes la z la toman como si la están derivando con respecto de x, entonces la derivan igual. Entonces aquí sería la derivada, aquí la voy a escribir, de la derivada de z con respecto de x, ¿no? Esto es como una especie de regla de la cadena. Entonces espero que no haya problemas en esta operación de z. Y luego debo tener aquí, la voy a separar nada más para que la vean. 6y es como una constante, no tiene x. Lo que sí tiene x, voy a poner un paréntesis de cuadrito, es una x, z. Tengo dos funciones, la x es una función y la z es otra función y debe ser derivada. Aquí, bueno, debe ser derivada esa función. Tal vez debería escribir en otro lado. Bueno, por un lado tengo el 6x y voy a escribir aquí en esta parte con un azul. Es la derivada con respecto de x de xz. Es la que me interesa sacar. Esa es la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo y la derivada del segundo por el primero. Entonces la derivada de x con respecto de x es 1 por z más la derivada del segundo, que es la derivada, o sea, esta sí se queda igual, ¿no? Y por el primero. Así sería, por el primero. Y entonces aquí lo voy a sustituir, lo voy a poner en negro para no andar. Entonces sería z más derivada parcial de z con respecto de x. Perfecto. ¿Y qué más faltaría? Faltaría el menos 1, pero el menos 1 es una constante, ya se queda así. Y esto debe ser igual a 0. Ok, ¿qué más? Bueno,
Aquí me faltaría despejar cuánto vale la derivada con respecto de x. Se fijan, aquí ya tengo una ecuación y ahora sí es más fácil de despejar. Voy a seguir pues expandiendo esta ecuación 3z cuadrada. Voy a poner aquí x, ¿no? Para no escribir tanto. Más 6xz más 6. Y de hecho aquí está mal, ¿no? Este 6x debería ser 6y. Sí, 6y. Sí, porque la y es la constante, fue la que saqué. No sé, suelo escribir variables que no están, pero bueno, aquí me di cuenta antes. 6yz más 6yx así, igual a 0. Ok, a mí me interesa despejar esta. Sería zx, es la que me interesa despejar. Entonces voy a pasar lo que no es z sub x, lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces me quedo es zx, esto es igual a 3z cuadrada más 6yx z. No, esto ya no va, porque ya lo factoricé. Si fijan, me quedé con los z sub x del lado izquierdo y voy a pasar todo lo que no tiene z sub x, lo voy a pasar del lado derecho. Entonces aquí me quedaría menos 3x cuadrada menos 6yz. Y simplemente voy a dividirlo. A ver, vamos a ponerlo aquí. Así, esto ya se ve un poco más complicado, ¿verdad? Menos 3x cuadrada menos 6yz que divide a un sería aquí un 3z cuadrada más 6xy. Aquí yo puedo factorizar o puedo simplificar. Si fijan, todo esto es un múltiplo de 3. Entonces esto es igual a menos x cuadrada menos 2yz que divide a un, ya no es múltiplo de 3 y ya se fue, z cuadrada más 6x, ya también se fue el múltiplo de 3, 2xy. Vamos a ver si no me equivoqué. Vamos a ver, aquí lo tengo en Maple. Aquí ya lo estaba escribiendo, no. Aquí definí mi f, le saco la derivada y vamos a ponerle, es una f de x. Se fijan, aquí definí la función, luego derivo la función en f de x y tengo esta ecuación que en principio debe ser la que tenía aquí. Bueno, voy directo, voy a despejar. Entonces aquí tengo fx, que es la derivada de eq con respecto de x. Entonces tengo que aquí hacer un solve, tengo que resolver, que me dé solve, que me dé fx en la ecuación anterior y que me despeje esto. A ver si no queda error, no sé. Vamos a ver. Me da ese resultado. Vamos a ver, que creo que... sí, de hecho la tengo correcta. Lo que hizo el programa, sacó el menos como factor común. Y ya sí, perfecto, sí, la tenemos bien. Entonces ese resultado es correcto. Vamos a hacer el otro, por si quedó duda. Ahora nos piden con respecto de y. Entonces tengo que agarrar f de y. Entonces derivo f. La derivada de x cúbica es 0, sería 3y cuadrada más 3z cuadrada zy, que es la z derivada, aquí no, zy, ¿qué más? Más 6x y sería otra vez, si aplico regla a la cadena, sería tengo que aplicar y, la derivada parcial con respecto de y por z. Esto es igual a la derivada del primero por el segundo, sería z, más la derivada del segundo por el primero,
Y así, sería z más zy, y. Perfecto, y esto es igual a 0. Luego lo que debo de hacer es pues simplificar. Bueno, esto es igual a 0, obviamente. Luego lo que voy a hacer es 3y cuadrada más 3z cuadrada zy más 6xz más 6xy zy es igual a 0. Todo lo que tenga zy me quedo del lado izquierdo. Entonces zy, abro paréntesis, 3z cuadrada más 6xy. Y lo que no tiene zy lo paso del lado derecho. Menos 3y cuadrada menos 6xz. Bueno, ya, así voy, ¿no? El siguiente paso, pues a mí me interesa saber cuánto vale la derivada de z con respecto de y. Entonces, estamos aquí. Esto es igual a, saco como factor común el negativo de 3y cuadrada más 6xz que divide a 3z cuadrada más 6xy. Otra vez puedo sacar como factor común el 3. Entonces aquí me quedaría menos y cuadrada menos y cuadrada más 6, no, ya saqué el 3, no sería 2, ¿verdad? 2xz entre x cuadrada más 2xy. Vamos a ver si lo hicimos bien en la computadora. Entonces, ahora debo sacar con respecto de y. Aquí pongo y debo despejar de y. Debo despejarla con respecto de y. Esta sería así. Aquí aparentemente bueno, abajo está bien. Tengo un signo diferente. Vamos a ver qué pasó. Tal vez no. Me parece muy extraño, pero vamos a ver. Este signo, hay un signo. A ver, que creo que definí mal f desde el principio, pero se fijan, f aquí es positivo y yo lo definí aquí. No había problema. Aquí lo puse negativo, es positivo. No me ha dado problema en x porque pues la y se anulaba. Entonces, en este caso que estoy evaluando con respecto de, o derivando con respecto de y, al tener este error de signo, pues ya hacía que no me diera, ¿no? Entonces, ahora sí, deberían ser iguales. A ver. Está bien. Y perfecto, está bien. Estamos en lo correcto. Vamos al último ejercicio del día de hoy. Por alguna razón me brinqué el 5. No sé qué pasó. Vamos al 6. Me dice que determine la segunda derivada parcial. ¿Sí? La segunda derivada parcial pues es muy sencilla. Puede ser la notación f de xx, por ejemplo. Voy a sacar la de xx. Y voy a sacar la de f de xy, ¿no? O sea, voy a sacar dos. Primero voy a sacar la de fxx y f de xy nada más, ¿no? Entonces, primero para sacar la doble derivada con respecto de x necesito la primera. Entonces, la derivada de f de x es igual a 3x cuadrada más 2xy cúbica. La doble derivada, que la voy a escribir acá, perdón por no seguir un orden, sería 6x más 2y cúbica. La derivada con respecto de y, primero derivada con respecto de x y luego de y, sería un 3x al cuadrado se va, porque no depende de y. Entonces, acuérdense que primero derivado con respecto de x y después con respecto de y. Entonces, si a esto lo derivado con respecto de x, el primer término se hace 0. Me quedaría un 2
2x que multiplica a un 6, no, perdón, ¿cuál 6? Es un 3y cuadrada. Y simplificado me quedaría un 6xy cuadrada. Y así sería. Bueno, creo que sería todo en cuestión de ejercicios. Y bueno, sería todo. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Voy a también subir otros videos de otros profesores en cuestión de explicaciones que hay en la red. De esto pueden encontrar mucha información de derivadas parciales. Es un tema muy clásico. Y bueno, sería todo. Nos vemos.